Estimados estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días, esperando que estén gozando de una buena salud, al igual que sus familiares. Quien les habla es el profesor Damián Maslucán de la sede San Juan de Lurigancho. En esta oportunidad resolveremos un problema matemático en la cual se evidenciará el uso de los números enteros, al igual que las operaciones de adición y sustracción que venimos trabajando en la presente semana. No olvidemos entonces que el tema que estamos tratando es resolvemos problemas de adición y sustracción con números enteros, las competencias, resuelve problemas de cantidad, los desempeños, plantear afirmaciones sobre la ampliación de los números naturales al nuevo conjunto de números enteros a través de distintas situaciones en la realidad. Asimismo, usa estrategias y procedimientos de adición y sustracción de números enteros para resolver problemas relacionados a contextos como temperatura, distancia, sistema monetario. No olvides también el lema del bimestre. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. ¿Correcto? Ahora sí vamos a nuestro problema. Dice así, los números enteros en la realidad. En una clase de ciencias sociales, el profesor explicó que el Nevado Huascarán alcanza una altura de 6.768 metros sobre el nivel del mar, mientras que el punto más bajo de la fosa Chimbote está a una profundidad de 6.263 metros bajo el nivel del mar. Jorge es uno de los estudiantes y debe representar la información brindada por el profesor a través de números. ¿Qué tipo de números debe de hacer uso? Asimismo, debe calcular la altura desde el punto más bajo de la fosa Chimbote hasta el punto más alto del Nevado Huascarán y responder que si esta altura será lo mismo que sumar los números que representan ambas situaciones planteadas. Ayudemos a Jorge a argumentar correctamente sus respuestas. Bien, entonces comencemos. No olvidemos que para resolver un problema, primero debemos de comprender de qué trata. A la pregunta entonces de qué trata, en este caso se ha planteado lo siguiente. Trata de que en la clase de ciencias sociales, el profesor de Jorge explica, dice, sobre la altura que alcanza el Nevado Huascarán, así como la profundidad que alcanza la fosa de Chimbote. Ahora, ¿cuáles son los datos relevantes? Hay mucha información, pero tenemos que extraer aquellos que son más relevantes para nuestro interés. Uno es la altura que alcanza el Nevado Huascarán, que son 6.768 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, el punto más bajo de la fosa Chimbote, 6.263 metros bajo del nivel del mar. Seguro ya te estás imaginando qué signos llevarán esos números correspondientes, ¿no? Ahora, ¿qué nos piden? Aquí hay tres cosas que nos piden. Primero, representar numéricamente la altura del Nevado Huascarán y la profundidad de la fosa Chimbote. Explica qué tipo de números utilizas. Dos, calcular la altura desde el punto más bajo de la fosa de Chimbote hasta el punto más alto del Nevado Huascarán. Y tres, le piden también a Jorge argumentar si será lo mismo sumar los números con los que representó ambas situaciones, con la altura única que hay desde el punto más bajo de la fosa Chimbote con el punto más alto del Nevado Huascarán. Entonces, Jorge tiene que responder y argumentar estas tres preguntas y obviamente nosotros tenemos que apoyarlo, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Aquí se han planteado tres aspectos importantes. Primero, de hecho, haremos uso de los números enteros. Dos, trazaremos un esquema gráfico. Finalmente, haremos uso del concepto de distancia. Este concepto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Para diferenciar la altura única desde el punto más bajo de la fosa de Chimbote hasta el punto más alto del Nevado Huascarán, al compararlo con la suma de los números que representan los puntos más bajos o más altos de cada uno de ellos, ¿no? Ahora sí, veamos entonces la operacionalización. En esta etapa, habíamos dicho que vamos a hacer un esquema gráfico, ¿verdad? ¿Recuerdas? Vemos, ahí está nuestro gráfico y sobre ese gráfico tracemos algún esquema. En ese gráfico nos va a permitir identificar mucha información. Primero, recordemos el nivel del mar. 0 metros, nuestro nivel de referencia.
Anteriormente ya habíamos dicho que los que están por encima del nivel del mar son positivos, los que están por debajo los representamos con números negativos. ¿Qué dato más tenemos? Tenemos también que el punto más bajo dice 6.263 metros, ¿recuerdas? Entonces lo voy a representar con menos, obviamente, pero también tenemos el punto más alto, 6.768 metros. Ese es el pico más alto del Nevado Huáscarán. Ahí están los datos muy relevantes. Asimismo, no olvidemos también que nos piden una altura desde el punto más bajo, ¿no?, de esta fosa de Chimbote hasta el punto más alto del Nevado Huáscarán. Bien, con esta información ya podríamos ir respondiendo las preguntas. Recuerda, la primera pregunta dice, representar numéricamente la altura del Nevado Huáscarán y la profundidad de la fosa Chimbote. Explica qué tipo de números utilizas. Veamos entonces, el pico más alto del Nevado Huáscarán es 6.768 metros. ¿Qué tipo de número estaremos utilizando? Números enteros, obviamente, ¿no? Y ahí está la forma de su representación. ¿Podrías decir, profesor, ¿puedo utilizar números naturales? Claro que sí, pero no olvides que los naturales también son números enteros. En conclusión, entonces, lo que estamos utilizando son los números enteros. Veamos también en el caso del punto más bajo de la fosa de Chimbote, 6.263 metros bajo del nivel del mar. En este caso, ¿podría utilizar también los números naturales? Definitivamente aquí sí no es posible. Aquí estamos hablando exclusivamente ya de números enteros. Podemos decir entonces enteros, es más, enteros negativos. Ya no puedo utilizar números naturales para representar ello, ¿no? En este caso, como te digo, sí estamos utilizando números enteros negativos. En conclusión, chicos, en conclusión, ¿qué números hemos utilizado para representar esta información? Los números enteros, así es, muy bien. Continuamos. La pregunta 2 nos decían calcular la altura desde el punto más bajo de la fosa de Chimbote hasta el punto más alto del Nevado Huáscarán. Seguimos haciendo uso de nuestro esquema anterior. Ahí está, recuerda la referencia a nivel del mar. Ahí está el trazo de la altura que hemos hecho del punto más bajo hasta el punto más alto. Debo de identificar la distancia. Lo que tenemos aquí son los puntos, ¿no? Puntos más bajos, punto más alto. La distancia que viene a ser todo este espacio, ¿no?, del nivel cero, del nivel del mar hacia abajo y del nivel del mar hacia arriba, ¿no?, la altura del Nevado Huáscarán. En este caso, estamos insertando, como habíamos dicho, el concepto de, ¿qué concepto? El concepto de distancia. Y hay que recordar, para garantizar que la distancia sea positiva, insertamos el valor absoluto. ¿Recuerdas? El valor absoluto nos da entonces la certeza de que ese valor se haga positivo. Muy bien. Ahora sí, comencemos a responder la pregunta. Como en este caso la altura hace referencias a la distancia, necesariamente insertamos el concepto de valor absoluto y ahí vamos a representarlo, ¿sí? Altura hasta el pico más alto del Nevado Huáscarán, veamos, sería 6.768 metros. ¿Y cuál es la, en este caso, ya extrayendo el valor absoluto quedaría así, pero también veamos la profundidad hasta el punto más bajo de la fosa de Chimbote. ¿Cuánto es? En este caso, el número es negativo, pero como está en valor absoluto, habíamos dicho que ese número finalmente también se hace positivo. Y como quiero saber la distancia única, pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumar o restar? De hecho, tengo que sumar, ¿no? Finalmente tengo ya dos números positivos. En consecuencia, si nosotros sumamos esos dos números positivos, ¿qué me estará dando, muchachos? Me estará dando 13.031 metros, o sea,
la altura desde el punto más bajo de la fosa de Chimbote hasta el punto más alto del Nevado Huascarán sería 13.031 metros. Esa finalmente tendría que ser nuestra conclusión, ¿no? Como puedes observar ahí. Pero también había una tercera pregunta, ¿recuerdas? Entonces dice, argumenta si será lo mismo sumar los números con los que representó ambas situaciones con la altura que hay desde el punto más bajo de la fosa de Chimbote con el punto más alto del Nevado Huáscara. Ya tenemos la información en realidad, sin embargo, recordemos, en el primer caso, debemos de sumar los números con los que representamos a cada situación planteada. ¿Recuerdas? El pico más alto del Nevado Huascarán lo representamos con este número, 6.768. Y el punto más bajo de la fosa Chimbote lo representamos con este número. Y primer paso que debo de hacer, ¿qué cosa es? Hay que sumar. Si sumamos estos dos números, así como está, obviamente, recuerdas, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Dos números con signos diferentes. ¿Qué se hace? Se resta. Así es. Dos números con signos diferentes se restan. Y en el resultado, ¿qué colocamos? El signo del mayor. Así es. Y en este caso, el mayor es 6.768 metros. Entonces, si restamos esos dos números, vamos a obtener 505 metros. Muy bien, eso sería el resultado de restar estos dos números con los que representamos los puntos en ambos casos. El segundo, ya lo sabes, recuerda la distancia o la altura única entre el punto más bajo y el punto más alto es 13.031 metros. Y surge entonces la pregunta, ¿qué sucede en este caso? ¿Cuál es la conclusión? No es lo mismo sumar los números con los que represento ambas situaciones con la altura que hay desde el punto más bajo de la fosa de Chimbote con el punto más alto del Nevado Huascarán. En el primer caso, es un número que representa un punto, que puede ser positivo, como puedes ver, o puede ser negativo. En cambio, la altura es una distancia. Por lo tanto, la distancia siempre será positiva, ¿correcto? En conclusión, 505 metros que obtuvimos en esta primera parte con los 13.031 metros, al compararlos, ¿cuál es la relación que existe entre ellos? ¿Son iguales? No son iguales. 505 es menor que 13.031 metros. Entonces, como no son iguales, el otro concepto que puedo utilizar es el símbolo que te estoy mostrando. Significa diferente. 505 metros es diferente de 3.031 metros. En conclusión, una vez más recalco que no son iguales. Muy bien, chicos. De esta manera estamos terminando ya la resolución de este problema, esperando que haya sido de tu agrado. Asimismo, también estamos culminando la presente semana. Desearles que todos sigan bien de salud y nos estaremos encontrando, de hecho, la siguiente semana. Y muchos saludos también a cada uno de sus familiares. Muchísimas gracias por su atención.